A continuación tenemos los aportes del doctor Ángel Horacio Gómez Escobar con su ponencia Tejidos de Experiencia Educativa, reflexiones preliminares para un análisis comparativo de 3 modelos universitarios en San Cristóbal de las Casas. Él es maestro en psicopedagogía por la Universidad Pablo Guardado Chávez, fue becario del CONACYT de tiempo completo en el programa de maestría en estudios interculturales de la Universidad Intercultural de Chiapas, realizó una estancia de investigación internacional en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Quito. En reconocimiento a su desempeño, recibió el mérito académico al mejor promedio de su generación. Cuenta con un diplomado en Educación Intercultural y Pensamiento Americano, otorgado por la Universidad Intercultural de Chiapas y la Universidad Nacional 3 de Febrero en Argentina. Ha completado talleres en metodologías de investigación como el curso Investigación Acción Participativa en la Universidad Moxpiquil y Construcción del Dato Etnográfico en Surumnam, entre otros. Actualmente es docente de asignaturas de programas educativos de licenciatura en universidades privadas y asistente de investigación en el Departamento de Sociedad y Cultura del Colegio de la Frontera Sur, Unidad San Cristóbal, Chiapas. Adelante, por favor. Gracias, doctora Ana. Ahorita me encuentro como asistente de investigación en el Colegio de la Frontera Sur, en el Departamento de Sociedad y Cultura. Me estoy postulando como, aún todavía como eh, ingreso doctorado en Ciencias en Ecología y Desarrollo Sustentable. Sí, es importante también mencionarlo. Y bueno, la ponencia que he preparado para el día de hoy es Tejidos de Experiencia Educativa, reflexiones preliminares para un análisis comparativo de 3 modelos universitarios en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Eh, y bueno, principalmente quisiera remarcar que como parte de mis estudios de posgrado, mis estudios interculturales, recientemente pude revisar algunas prácticas educativas situadas, contextualizadas, de docentes, sobre todo mestizos y de pueblos originarios que sobre todo realizan vinculación social en territorios en diferentes regiones de Chiapas. Y bueno, y me tocó revisar un poco la parte de vinculación comunitaria, sobre todo en los procesos de formación de estudiantes universitarios y pues prácticas, ¿no? Que tienen que ver con eh, espacios universitarios y bueno, la participación social, ¿no? Es decir, trabajar con eh, distintos actores sociales, ¿verdad? En diferentes regiones. Entonces, la anterior, por favor. Bueno, y principalmente, pues me formé como parte de este modelo educativo universitario también, es decir, como estudiante de posgrado también hacía ejercicios de vinculación comunitaria y bueno, formándome en el modelo y a la vez hacía un proyecto eh, de investigación, ¿no? Que ya pude concluir y defender. Entonces, este, ahora la propuesta que yo me encuentro realizando es el análisis comparativo de 3 modelos universitarios, es decir, recuperar también, sobre todo la propuesta de la Universidad Intercultural de Chiapas, es una propuesta educativa oficial del Estado de hace más de 20 años, y bueno, también recuperar otras propuestas educativas en torno a la Universidad Multiquil, una universidad eh, muy importante en San Cristóbal de las Casas Chiapas, ¿verdad? Que tiene una propuesta, digamos, más de abajo hacia arriba. Es decir, la Universidad Intercultural de Chiapas irrumpe como una propuesta educativa oficial de arriba hacia abajo, como una propuesta oficial institucionalizada, y la Universidad Multiple como una universidad pues de abajo hacia arriba, ¿verdad? Que pues, forma parte de una organización de la sociedad civil, ¿verdad? Y sobre todo incorporo otra propuesta educativa igual en San Cristóbal de las Casas, como el caso de la Universidad San Marcos, una universidad privada que incluso me encuentro ahorita en la Universidad San Marcos. Acabo de compartir con los jóvenes universitarios, en la cual un servidor es docente y pues he revisado algunos aspectos que considero de interés, sobre todo en esta complejidad, ¿verdad?, que existe en la educación y pues identificar estos 3 modelos universitarios que se centran en la región de Chiapas, particularmente en la región Altos, ¿verdad? E identificar distintas propuestas educativas, ¿verdad? De diferentes lógicas, pero que
sobre todo se encuentran formando jóvenes de pueblos originarios y mestizos también. Entonces, quisiera como situar este aspecto. Otro aspecto que quisiera mencionar es, bueno, sobre todo el aspecto de las universidades interculturales, ¿verdad? Como una propuesta oficial que ya decía, que irrumpe sobre todo para hacer frente a las demandas históricas de los pueblos originarios, ¿no? A partir de una lucha política social, el movimiento zapatista de liberación nacional, ¿verdad? Un movimiento de insurgencia para, sobre todo, eh, demandar una educación pues mucho más contextualizada. Entonces, así como aparece la educación intercultural como una propuesta oficial. Entonces, eh, se institucionaliza a partir de la Convención General de Educación Intercultural y Bilingüe en 2001 y bueno, pues actualmente en el 2020 pues es gestionada y coordinada en términos financieros, ¿verdad? A nivel federal por la Dirección General de Educación Superior Universitaria Intercultural, la DGSUI. Y bueno, es importante remarcar también que pues, la Universidad Intercultural de Chiapas forma parte de una de las 20 eh, universidades interculturales que se encuentra en todo el país, ¿verdad? Entonces podemos ubicar, por ejemplo, en el país, pues, una propuesta educativa amplia de estas universidades interculturales. Y pues podemos ubicar el caso de Chiapas, ¿verdad? Un mapita eh, del país y en color rosita, ¿no? Y ubicada como parte de este sistema de universidades interculturales, ¿no? Y bueno, particularmente en Chiapas, entonces, esta propuesta educativa oficial, ¿verdad? Pues incorpora, en el caso de la UNICH, distintos programas educativos. Yo realmente lo que tengo como propuesta es transversalizar programas educativos de estas tres universidades, ahorita hablando particularmente de la UNICH, en el caso de desarrollo sustentable, porque el criterio es sobre todo programas educativos que tengan por objetivo trabajar con el medio productivo, es decir, con la tierra, ¿verdad? Con la agroecología, ¿verdad? Y otras prácticas sustentables, ¿verdad? Que tengan que ver con los territorios, ¿verdad? Y sobre todo recuperar pues esta crisis socioambiental, ¿no? Cuestionar lo que surge en torno a las crisis socioambientales, ¿verdad? Entonces, en el caso de la UNICH, pues podemos ver una oferta educativa demasiado ya amplia desde hace 20 años, podemos ver una simbología, eh, distintas unidades académicas. Yo particularmente me voy a ubicar ahora nada más en San Cristóbal de las Casas, es decir, donde se encuentra el punto azul al centro del mapa del estado, allí únicamente, ¿no? Es decir, revisé otras propuestas como parte de mis estudios de posgrado, ahora no nomás en San Cristóbal, ¿no? Como más eh, focalizado, ¿no? Y bueno, en el programa de desarrollo sustentable, ¿verdad? Podemos ver, por ejemplo, una imagen de la entrada principal de la Universidad de Chiapas, una universidad que, obviamente, por su ubicación geográfica, muy cerca del Colegio de la Frontera Sur, al igual que el colegio también, pues concentra, ¿no? Una diversidad cultural, étnica, ¿no? Y lingüística de diferentes jóvenes universitarios de la región de Chiapas, incluso de otros estados, ¿no? Entonces, y bueno, particularmente este modelo educativo tiene ciertas funciones sustantivas, eh, transversales. Obviamente, al centro de su modelo educativo pone la interculturalidad, ¿verdad? Como una apuesta ético-política, es decir, como un proyecto social. eh, en donde evidentemente los docentes, ¿verdad? Eh, Tienen que realizar procesos de docencia, investigación y vinculación, ¿no? Entonces estamos hablando ya de una complejidad, una praxis muy compleja en torno a cómo preparas tus clases, cómo investigas sobre el contexto regional, ¿verdad? Y también cómo te vinculas con los diferentes actores sociales de la red. Entonces, y claro, esto eh, pues transversaliza otros aspectos como las lenguas originarias que se hablan en la región, eh, pues el eje obviamente disciplinar, ¿verdad? Que tiene que ver con el planteamiento epistemológico, ¿sí? Y bueno, toda esta parte sociocultural y obviamente la vinculación planteada a partir de ciertos procesos de gestión, como pues obviamente implica, ¿no? Desde los primeros eh, años formativos, desde la formación eh,
como tal, formación básica, los primeros 3 semestres, la formación profesional y la formación ya en especialización. No me voy a detener tanto en esto, pero sobre todo es importante a partir del eje de vinculación como elemento transversal de este modelo, los estudiantes desde primer semestre hasta octavo tienen que realizar prácticas de investigación, ¿verdad? Entonces, esto fue lo que pude analizar, observar, sistematizar estas experiencias, tanto de docentes como estudiantes, ¿verdad? Y problemáticas sociales que emergen, ¿no? Entonces, yo identificaba el tema de la complejidad, ¿verdad? Del pensamiento complejo como la capacidad de reconocer las emergencias, ¿no? ¿Qué necesidades tenemos en los territorios a partir de estas experiencias de docentes y estudiantes? Y bueno, aquí, por ejemplo, podemos ver particularmente en una escuela telesecundaria, ¿verdad? Como les enseñaba en el mapa, en Valle de Turijá, que es una unidad académica de la UNICH, en la cual se encuentra distintos actores sociales. ¿Sí? Tenemos eh, la docente, que es la maestra López Santiago, tenemos estudiantes de turismo alternativo, ¿verdad? Y tenemos estudiantes de una escuela telesecundaria, ¿no? Podemos apreciar en la imagen del lado izquierdo, pues la siembra de ciertas semillitas. Bueno, aquí se trabajó un huerto escolar, ¿verdad? Nos ven la imagen inferior derecha, los tomatitos, esa ya es la producción, pero que implicó sobre todo en esta escuela trabajar composta con los niños de las telesecundarias y, bueno, el docente también involucrado en estas prácticas, ¿verdad? Sobre todo de talleres con los niños, ¿verdad? Este proceso formativo muy importante y podemos ver al centro de la imagen, pues igual los estudiantes de turismo, pues facilitando estos procesos, ¿verdad? Y bueno, pues obviamente el CESDER Mosbiquil, ¿verdad? Que es una propuesta educativa muy interesante que ya ha sido también incluso comparada por autores como eh, Antonio Saldívar, el doctor Antonio Saldívar de COSUR también, Sergio Navarro, que ya hay un antecedente también sobre esta comparativa entre la UNICH y eh, el Mosbiquil, ¿verdad? Como estas propuestas, el Mosbiquil como una propuesta más alternativa. Y bueno, también tiene sobre todo una fuerte repercusión en términos de vinculación social, vinculación comunitaria, ¿verdad? Entonces, en este caso yo voy a recuperar el programa educativo de gestión socioambiental y pues identificar qué prácticas están girando en torno a esta propuesta educativa alternativa, ¿verdad? Podemos ver igual una imagen, ¿no? De aquí. Me imagino que los que son de San Cristóbal identifican muy de cerca esta propuesta educativa, muy relevante incluso en Ecosur, pues hay docentes que trabajan en esta universidad y viceversa, ¿no? Entonces es una propuesta muy interesante en la región de San Cristóbal. Y pues bueno, aquí ya Sergio Navarro Martínez y Antonio Saldívar Moreno pues ya hacían un esquema en torno a este modelo, sobre todo formativo, ¿verdad? Y de vinculación, centrada sobre todo en comunidades de aprendizaje, en acuerdos de colaboración, obviamente, y en Udiquil pues se cuenta con como una institución de educación superior que, como ya decía al inicio, cuenta con el respaldo de organizaciones civiles, ¿no? De la sociedad civil. Y bueno, pues obviamente implica un respaldo también para que los estudiantes puedan realizar sus prácticas de vinculación en los territorios. Entonces, veíamos incluso en el antecedente de esta investigación, pues un proceso de vinculación mucho más articulado, ¿verdad? Mucho más sustentado. Y pues aquí podemos ver, ¿no? Incluso estas comunidades de aprendizaje, bueno, estas eh, prácticas más humanistas, ¿verdad? Un enfoque más humanista, ¿verdad? Más centrado en el sujeto, desde comunidades de aprendizaje, y bueno, una propuesta mucho más lúdico, participativa. Y bueno, pues ya, digamos, en un caso más exploratorio, el caso de la Universidad San Marcos, donde me encuentro ahora, pues tiene también una oferta desde hace más de 20 años también como una universidad privada. Y esto es lo que me llamaba la atención de lo que nos comentaba el doctor Rubén hace unos momentos, incluso en otras presentaciones anteriores, ¿no? La irrupción de la educación privada, ¿no? Y a mí lo que me llama la atención ahora ya como docente es sobre todo darme cuenta que por, en la, en la, en el contexto geográfico en el que se ubica, pues también es una propuesta muy para los jóvenes, ¿no? Y yo, por ejemplo, me encuentro con jóvenes que trabajan en el CONAFE, es decir, jóvenes que vienen de diferentes pueblos originarios, es decir, también en la Universidad San Marcos
recibe estudiantes del medio indígena, ¿no? Y campesino, pues obviamente también los becarios CONAFE, el Consejo Nacional de Fomento Educativo, y pues trabajan entre semana en comunidad y pues los fines de semana ya se forman en esta universidad, ¿no? Entonces, también y bueno, sobre todo se realizan prácticas, sobre todo de servicio social, ¿verdad? Y bueno, a mí me interesa aquí recuperar la experiencia del programa educativo en pedagogía y bueno, el eje sobre todo de educación ambiental. Entonces, eh, algunos aspectos de su modelo educativo se mencionan aquí, y pues bueno, que también recibe, ¿no? Como decía, estos estudiantes de diferentes contextos de diversidad étnica y cultural como un sistema de educación privado. Aquí podemos apreciar una imagen, esta es de Tuxtla Gutiérrez, y bueno, pues hay algunas prácticas que se encuentra un servidor con los jóvenes también, que pues, buscamos que hagan eh, prácticas más de cerca en torno a jardines botánicos, es decir, también no la apuesta por que los estudiantes puedan no solamente recurrir a estos espacios, áreas verdes, sino también a otros espacios de vinculación social con el territorio. Hasta el momento no les presentaré esta. Y bueno, pues ya para ir cerrando, sobre todo, pues esta es como la propuesta, digamos, de estos tres proyectos educativos. En la primera columna podemos ver las experiencias educativas, así de qué universidad particularmente estamos hablando. Y bueno, en la segunda columna, pues como el proyecto educativo, es decir, desde este modelo que les fui presentando, de los modelos universitarios y sus lógicas de formación, eh, ciertos criterios y bueno, en la última columna, sería la tercera que debes realizar, pues las actividades que de momento pienso pues documentar, sistematizar, ¿no? Para poder realizar las primeras prácticas de campo, ¿no? Siempre desde esta mirada, ¿no? De los elementos complejos y sobre todo también a mí me acompaña mucho un texto muy relevante también, que fue, ha sido y sigue siendo parte de mi proceso formativo, que tiene que ver con el de extensión o comunicación, ¿no? La concientización en el medio rural, Paulo Freire, ¿no? Que pues viene cuestionando sobre todo el concepto de extensión, ¿verdad? Como esta visión asistencialista, paternalista en las prácticas de vinculación, hacia entonces prácticas de colaboración. Es decir, también en la forma en que asumimos sobre todo a los sujetos de colaboración y bueno, estas prácticas pues mucho más participativas, quizá estrategias teórico-metodológicas para trabajar con, sobre todo con la sociedad civil, ¿no? Y sobre todo implica también el desarrollo de capacidades en la formación de estudiantes. Entonces, digamos desde ahí, y también de docentes, ¿no? Que se mantienen en permanente formación continua para vincularnos entonces a los territorios, pues desde prácticas mucho más dialógicas, ¿verdad? De Pero, concienciación, ¿verdad? Y bueno, entonces, para cerrar entonces, dentro de la Universidad Intercultural de Chiapas, ya decía, ¿no? Universalizar el programa de desarrollo sustentable de la UNICH, entonces, una formación centrada en los estudios interculturales, el aprendizaje basado en proyectos y lo que pude identificar dentro de este estudio que les mencionaba es que los jóvenes los procesos de vinculación giran en torno a jóvenes vinculados a grupos familiares con comunidades rurales, indígenas y campesinas. Es decir, el modelo de formación de esta universidad está centrada en la red de vinculación con las familias de los propios estudiantes, ¿no? Entonces, y bueno, ¿qué busco hacer aquí entonces? Pues sí que trabajar memorias narrativas con ellos, ¿verdad? Seguir revisando quizá la actualización curricular del programa en desarrollo sustentable y bueno, obviamente la observación participante tanto en el aula como fuera del aula, es decir, en las prácticas de vinculación social, ¿no? Además que identifico cómo es el proceso organizacional y de gestión en términos de vinculación en esta universidad, ¿no? Entonces, tenemos el CES de Moldiquil, pues aquí obviamente es una formación más humanista, centrada en comunidades de aprendizaje, y bueno, jóvenes vinculados a organizaciones sociales, evidentemente por este respaldo, ¿no? Entonces, que mencionaba anteriormente, también realizar estos procesos metodológicos que mencionaba en el caso de la UNICH, y bueno, en el caso de la Universidad de San Marcos, pues es un enfoque pues más centrado en lo cognitivo, ¿verdad? Y bueno, quizá observar qué ocurre particularmente en las prácticas de servicio social y en los territorios, instituciones y diferentes actores sociales con los que se relaciona la universidad. Y sobre todo, trabajar
más digamos, en términos exploratorios, la historia del centro educativo, es decir, qué papel juega la Universidad de San Marcos como una institución privada en la cual pues su propuesta educativa resulta atractiva por su modalidad quizás a jóvenes universitarios del medio indígena, como ya mencionamos anteriormente, y también mestizos, ¿no? Entonces, obviamente trabajar más quizás la historia de este centro y bueno, digamos, sus jóvenes que egresan también, cómo imaginan sobre todo su futuro. Entonces yo creo que esa sería como la propuesta que quería yo como proyectarles, socializar con ustedes y pues seguir aprendiendo elementos que han compartido en ponencias anteriores sobre el tema de la complejidad. Muchas gracias, maestro. Muchas Muy gracias. amable. Muchas gracias por su tiempo y espacio y atención. Pues bien, cerramos la etapa de la presentación de las ponencias de esta tercera mesa redonda y damos paso a preguntas, a comentarios para nuestros ponentes. Cerraríamos con la participación de las notas que recopila en forma reflexiva la doctora Gabriela Pantoja, relatora de la mesa. Pues tienen la palabra quienes quieran hacer un comentario o alguna pregunta en particular o general. ¿Me permite, por favor, un comentario general? Adelante, doctor Sí, Gómez. muy bien, agradecer a los ponentes de esta mesa porque considero de que los aportes de cada uno son en un campo tan importante para lo que es a la humanidad, la educación. Visto con un enfoque reduccionista, evidentemente no vamos a lograr los aspectos que deseáramos. Necesariamente hay que aplicar el pensamiento complejo y yo por esa razón felicito no solamente esta mesa, sino al evento, a los organizadores de todo el evento y por lo cual me comprometo cualquier aspecto que ustedes quieran llevar adelante. Yo estoy acá listo para colaborar desde el Perú. Gracias. Muy amable, doctor. ¿Algún comentario? ¿Pregunta? Bien. Pasaríamos entonces a la relatoría que elaboró la doctora Pantoja. Adelante. Muy buenas tardes. Voy a leer la relatoría de la mesa número 3, mesa redonda número 3, Caminos de la Concienciación Educativa. Moderadora, la doctora Ana Verónica Palacios Gámez y relatora, su servidora Gabriela Alejandra Pantoja Moreno. Empezamos con la primera ponencia a las 11:04, la cual es la plenitud de vida, contribución a la solución de los problemas planetarios. El ponente fue el doctor Daniel Eduardo Matul Morales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. En esa explora la cosmovisión maya y su relevancia para comprender el universo hombre desde una perspectiva espiritual y científica. Propone nuevas pedagogías basadas en la pluralidad, la holografía y la ecología conectadas con principios cuánticos y éticos. Empezamos la segunda ponencia a las 11:34, la cual es la transdisciplina y sistemas religiosos, vínculos entre prácticas del budismo Gelupa y las neurociencias y su posible aplicación en el ámbito educativo. La ponente es la maestra Dulce María Castro Val de la Universidad Autónoma Metropolitana. En esto nos dice que analiza cómo prácticas del budismo tibetano, como la meditación, pueden vincularse con conceptos neurocientíficos como la neuroplasticidad. Propone su integración en la educación para mejorar procesos de aprendizaje desde un enfoque secular. Continuamos con la tercera ponencia que comienza a las 11:57, la cual es la enseñanza de las artes plásticas y visuales y las distancias temporales entre los procesos de conciencia con el quehacer respecto a la institucionalidad. Fue impartido por la ponente, la doctora Elsa Patricia Cervantes Botero, de la Universidad de Tolima, de Colombia, en la cual nos permite reflexionar sobre las metodologías en la educación artística, reconociendo la complejidad de los procesos simples y su conexión con las condiciones sociales e históricas. Seguimos con la siguiente ponencia que empezó a las 12:21, cuál es la violencia en el discurso cotidiano, retos y soluciones para una comunicación pacífica, en la cual el doctor Eduardo Ruiz Pérez fue el que dio la ponencia de la Universidad Autónoma de Coahuila.
nos dice que examina la normalización de la violencia verbal y su impacto en la sociedad. Propone estrategias educativas para fomentar empatía y respeto, promoviendo una comunicación no violenta. Seguimos con la siguiente ponencia, que empieza a las 12:43, la cual es Entretejiendo ética y currículo, estrategias complejas para una educación superior anticorrupción. El ponente, el doctor Rubén Gómez Sánchez Soto, de la Universidad Nacional de Ingeniería de Perú. Nos aborda la corrupción en la educación superior como fenómeno complejo que socava derechos humanos. Sugiere políticas educativas basadas en la ética para combatir la corrupción y fomentar la integridad. Y por último, con esta ponencia terminamos, que empezó a las 13:05, la cual es Tejidos de experiencia educativa, reflexiones preliminares para un análisis comparativo de 3 modelos universitarios en San Cristóbal de las Casas, en la cual el ponente es el doctor Ángel Horacio Gómez Escobar, del Colegio de la Frontera Sur, aquí en San Cristóbal, en la cual nos dice que analizamos 3 modelos universitarios que promueven metodologías pedagógicas distintivas en contextos diversos, y resalta la importancia de una educación experiencial y situada para transformar realidades sociales. Hasta aquí serían todas las, digamos, es un breve resumen de lo que vivimos en esta jornada de la mesa redonda número 3. Muchas gracias, Muchas doctora gracias. Pantoja.